Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar del otro lado, empezando la semana con toda la información en nuestra edición central. Cada vez más tarde y menos noche. Sí, se va alargando el Yo creo día. que sigo con el chip de buenas noches, pero estamos entrando en ese momento en el que en algún tiempo, no demasiado, se cambia y eso es buena noticia. Bueno, es lunes y hay mucha noticia y mucha información para compartir. Empezamos por una de ellas. El fiscal de delitos económicos y complejos de primer turno, Alejandro Machado, dio a conocer este lunes las fechas en las que empezará a tomar declaración a figuras importantes de gobierno en el marco de la investigación por la expedición del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, fue citado para el viernes 4 de agosto. A su vez, el lunes 7 de agosto va a concurrir a declarar ante el fiscal el ministro Luis Alberto Heber. El martes 8, al otro día, será el turno de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., que renunció por las derivaciones de este caso. Y finalmente, en términos de autoridades de gobierno, llegará el turno de Francisco Bustillo, el canciller, que estará el 14 de agosto declarando ante el fiscal Machado. Cargados los primeros días de agosto. Sí, va a ser una agenda judicial, en este caso de fiscalía, en realidad muy movida. Bien, este será un tema que desarrollaremos en esta edición, pero tenemos más. Vamos a repasar el resto de los titulares con los que abrimos la semana. La Asociación de Magistrados Fiscales lamentó recientes declaraciones de los senadores Guillermo Domenech y Graciela Bianchi y consideró como inadmisible que se siga intentando desacreditar la labor fiscal. El ministro Pablo Mieres anunció aumento de 3% para jubilaciones mínimas a partir del 1 de julio como adelanto del reajuste anual. Hubo críticas desde la representación de los jubilados y pensionistas del BPS. La Fiscalía, el IAF y la Institución Nacional de Derechos Humanos abrieron nuevas líneas de investigación para identificar los restos hallados en el Batallón 14 el pasado 6 de junio. El presidente Luis Lacalle Pou se manifestó más optimista sobre la posibilidad de que Uruguay organice en conjunto con otros países el Mundial de Fútbol 2030. Se retoman acciones por el caso Astesiano. La fiscal Sabrina Flores citó para este martes a 2 militares retirados y a un empresario por espionaje a los senadores frente amplistas Charles Carrera y Mario Vergara. El Ministerio de Desarrollo Social empezará a sancionar a los organismos estatales que no asignen los cupos laborales de 8% para personas afrodescendientes. El sindicato de UTE tomó medidas en el sector telegestiones en rechazo a la política del gobierno que catalogan como de profundización de tercerizaciones. Los dos candidatos más votados en las elecciones de España, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, intentan constituir alianzas que les permitan formar gobierno. Otra movida que genera polémica de Elon Musk. Desaparece el pajarito azul de Twitter y lo reemplaza una X. Y estamos, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad y también a esta hora está llevando las noticias vía radio Uniradio, la 107.7 de FM de Montevideo y área metropolitana, que en la web se puede escuchar a través de uniradio.edu.uy. Natalia Nogués a continuación repasa las primeras salidas de móviles de la edición de hoy. Sí, Martín, tenemos a 3 de nuestros compañeros en distintos puntos de Montevideo. Vamos a empezar nuestra recorrida, este adelanto por nuestro compañero Diego Martini, que va a estar con magistrados que se pronuncian o se expresan por algunas declaraciones de políticos, Diego. Hola Natalia, hola Martín, buenas tardes para todas y todas. Vamos a estar conversando con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Hablamos del doctor William Rosa porque se expresaron mediante una carta rechazando los cuestionamientos y las críticas infundadas a los fiscales del Uruguay y a la asociación, a la institución Fiscalía, mejor dicho, sobre lo que fueron los dichos de la senadora Graciela Bianchi y el senador Guillermo Domenech, apuntando, entre otros dichos, a que la Fiscalía era lenta y que se daba curso a algunos casos y a otros no. Esto por la denuncia penal que se hizo contra el senador Charles Carrera por el presunto uso del hospital policial, así que estaremos hablando con William Rosa en minutos. Bien, y Martín Duarte está allí en la explanada del BPS por algunos anuncios para jubilados, jubiladas y pensionistas. Martín. Así es, Natalia, Martín, buenas noches para ustedes también. En la jornada de hoy, lo veíamos en portada, el ministro Pablo Mieres compareció ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, justamente en el marco de la rendición de cuentas, y a su salida hizo algunos anuncios, entre ellos este ajuste del 3% para alrededor
de 150.000 jubilados y pensionistas que verán este incremento a partir del mes de agosto. Concretamente, esto es un adelanto del ajuste anual justamente de las jubilaciones. En algunos minutos vamos a tener una mirada, en este caso, del director de BPS en representación de jubilados y pensionistas, Ariel Ferrari, que va a estar dando su mirada sobre estos anuncios del gobierno. Bien, muchas gracias, Martín. Y también hay análisis de rendición de cuentas en la Junta Departamental de Montevideo y allí está Macarena Vico. Adelante. Sí, así es, Natalia. En este momento está el equipo de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo presentando su rendición de cuentas y su presupuesto para el 2024 y 2025, que será de unos 32.000 millones de pesos. Entró hoy a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Junta y en los próximos días van a estar ingresando las distintas divisiones de la Intendencia para justamente explicar los gastos que tuvieron en el último año y el presupuesto pendiente para los próximos dos. Vamos a estar compartiendo las primeras percepciones tanto de la oposición como del oficialismo sobre esta rendición. Una delegación de integrantes del Senado de la coalición de gobierno hoy se entrevistó con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para pedirle explicaciones o por lo menos información con respecto a la marcha de las investigaciones vinculadas a la denuncia presentada contra el senador frente amplista Charles Carrera por el uso en el pasado del hospital policial. Y habló a propósito el senador nacionalista Jorge Gandini y también lo hizo Carrera. Esto es un circo lo que se quiso crear en el ámbito de la comisión investigadora. El ámbito del Parlamento es un ámbito político, no tiene ninguna consecuencia. A mí la verdad que me molesta un poco que se hable tanto de Carrera. Te da vergüenza o te da un poco de pudor que se esté hablando tanto cuando hay situaciones gravísimas en el país. Yo no entiendo, ¿qué va a decir? Si no tiene un solo frente amplista que lo vaya a defender. No va al Frente Amplio, va a ir él. ¿Qué va a decir? Va a discutir con el tesorero cuando le saca las 36 órdenes firmadas por él que dice páguesele al señor Víctor Hernández 20.000 pesos por mes del fondo que para la canasta de fin de año de los policías. Homicidios en la agenda, tema del informe que va a adelantar a continuación Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Bienvenida. Muy bien, Martín, muchas gracias. Vamos a estar hablando sobre homicidios en el día de hoy porque ha sido un tema que se comentó mucho en los últimos meses y se ha hablado principalmente de cifras, de números, de aumentos. Pero no hemos hablado tanto sobre las propuestas que hizo el Ministerio del Interior para intentar prevenir los homicidios. Así que hoy vamos a estar compartiendo números, datos, pero también estudios que de alguna manera responden a estas políticas creadas por el Ministerio del Interior para intentar prevenir los delitos. Y ahora empezamos con el desarrollo informativo porque la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay lamentó recientes declaraciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi y de su par cabildante Guillermo Domenech, quienes aseguraron que en Fiscalía se actúa con sesgo político. El colectivo también cuestionó que se pretenda acceder a información con respecto a investigaciones que están en etapa reservada. La Asociación de Fiscales lamentó las expresiones de los senadores Graciela Bianchi y Guillermo Domenech y apuntó que las declaraciones de la legisladora nacionalista no se corresponden con el cargo tan importante que representan. En nota con el diario El País, Bianchi cuestionó la lentitud alarmante de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ministerio del Interior durante la gestión del Frente Amplio. En este sentido, la senadora criticó a los dos fiscales que actuaron en la causa. Sé que a Ricardo Lagner lo apodaban el Tortuga, así que a esta señora le podemos decir la Tortuga, dijo en referencia de Silvia Porteiro. Por su parte, Domenech aseguró que en la Fiscalía existe una estructura montada para actuar políticamente y no perseguir penalmente a personas asociadas con el anterior gobierno. Por este motivo, legisladores del oficialismo pidieron una reunión con el fiscal de Corte y la fiscal Porteiro para obtener información sobre esa causa. Para el gremio es inadmisible que se siga intentando desacreditar a fiscales con acusaciones infundadas y que se pretenda acceder a información respecto de investigaciones que están en etapa reservada. Además, el gremio insiste con la necesidad de dotar con mayores recursos a la Fiscalía para poder desempeñar en forma más eficiente la tarea y que los datos muestran que a pesar de las carencias del nuevo Código del Proceso Penal, los tiempos de duración de los procesos penales se han reducido a la mitad, lo que se contrapone con los señalamientos injustamente proferidos.
Bueno, lo anunciábamos en portada, el fiscal Alejandro Machado comenzará a tomar declaraciones desde el 1 de agosto por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Fueron citadas a declarar en total 14 personas, 13 como indagadas, y entre los indagados hay 3 integrantes del gabinete ministerial. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, deberá presentarse el lunes 7, el subsecretario Guillermo Maciel lo hará el viernes 4 y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, irá el lunes 14. Además, la ex subsecretaria de Cancillería, Carolina H., irá el martes 8 de agosto. Estas citaciones se dan mientras se confirmó que un cargamento de 265 kilos de cocaína interceptado hace unas semanas en Cerro Norte está vinculado a la organización de Marcet. El narcotraficante uruguayo tiene pedido de captura internacional emitido por la justicia paraguaya. Fue detenido en Emiratos Árabes Unidos en 2021 y salió en libertad en 2022 tras obtener el pasaporte uruguayo que fue solicitado ante Cancillería. Otro asunto, un tema que se presentó con mucha fuerza y motivó una edición en algún punto especial el viernes pasado aquí en MBD Noticias. Ocurre que el equipo técnico que investiga los restos humanos hallados en junio en el batallón 14 de Toledo y que por ahora no se han podido identificar, evalúa exhumar los restos de familiares de mujeres desaparecidas por motivos políticos. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que hay 18 víctimas mujeres de las que no se cuenta información suficiente. Tras el resultado negativo, la investigación intentará ampliar la base de muestras genéticas con las cuales comparar el ADN de los restos hallados en el batallón 14. Para esto, se decidió conformar un equipo especial integrado por la Fiscalía, el IAF, el equipo argentino de antropología forense y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que analizará eventuales medidas. Una de las posibilidades sobre la mesa es la exhumación de los restos de familiares directos de mujeres detenidas desaparecidas, de las cuales no se cuenta con información suficiente para realizar la comparación, según informó el semanario Brecha. Esto implicaría un desenterramiento de, por ejemplo, familiares directos de Amelia Sanjurjo, militante comunista desaparecida en noviembre de 1977, recluida y torturada en el centro clandestino de detención de La Tablada. Sanjurjo no tiene familiares directos vivos, por lo cual la única posibilidad de obtener muestras es la exhumación de los restos de estas personas. La exhumación de restos para estudios genéticos no es una novedad en Uruguay. En el año 2005 se procedió a desenterrar a María Tota Quinteros ante la eventualidad de que los restos encontrados ese año en el batallón número 13 pudieran pertenecer a su hija, la maestra Elena Quinteros. En este sentido, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo este lunes en Radio Sarandí que las autoridades no cuentan con información genética suficiente de 18 de las 40 uruguayas detenidas desaparecidas. En concreto, hay 12 mujeres cuyas tomas no son suficientes y otras 6 de las que no se tiene información. Según Percivale, en el fin de semana se avanzó en la identificación de estas personas que faltan. Elena Zaffaroni, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo que la imposibilidad de identificar los restos hallados en el batallón 14 fue un golpe de realidad. Sí, además, siguiendo con este tema, también vale decir que, dijo Zaffaroni, que se deben redoblar esfuerzos para completar el banco de datos genéticos. Fue un golpe de realidad porque en realidad había sido increíble que hubiéramos identificado, sobre todo en el 2006, que todavía el banco, que fue creciendo el banco en estos años, que tuviéramos justo fuera de las personas que pudieron identificarse. Así que es para redoblar esto. También hemos recibido solidaridad y llamados de familiares lejanos de algunas desaparecidas o desaparecidos, pero que está todo el mundo tratando de aportar y creo que eso es el desafío. Así como cada 20 de mayo sucede esto, sucede que hay personas que acercan una foto nueva de esa o de ese desaparecido, un familiar o un familiar lejano que se acerca. También esto va a permitir ese avance para completar de todos. Zaffaroni afirmó que hasta el momento ningún gobierno proveyó información suficiente sobre detenidos desaparecidos, pero valoró el anuncio del Poder Ejecutivo de dar su respaldo para la identificación de estos restos. Es bueno ahora establecer una estrategia más rápida, más fuerte, más importante, en el que una pata es la información, que nos sigue faltando y que existe, por lo menos de muchos, en sitios que no las han exigido. Eso es parte de esta misma identificación.
Ahora cambiamos de tema. Algo vimos al comienzo de lo que viene, porque el senador frente amplista Charles Carrera dijo que la comisión investigadora que se dedica a reunir elementos con respecto al uso que él hizo del hospital policial durante gobiernos frente amplistas obedece a un circo político. Entrevistado en la radio M24 aseguró que esto es en represalia por su denuncia por el acuerdo del puerto con la empresa belga Catunasi. Esto es un circo lo que se quiso crear en el ámbito de la comisión investigadora. Hay que tener claro que la comisión investigadora, el ámbito del Parlamento es un ámbito político, no tiene ninguna consecuencia. A mí la verdad que me molesta un poco que se hable tanto de Carrera, te da un en el sentido, te da vergüenza o te da un poco de pudor que se esté hablando tanto, cuando hay situaciones gravísimas en el país. Me fui en septiembre del 2017, me fui del Ministerio del Interior sin ningún inconveniente. Nunca tuve ninguna complicación en mi vida de la gestión pública. Gestioné en el Ministerio del Interior licitaciones millonarias. Nunca nadie me cuestionó nada de una licitación millonaria. Se manejaban 800 millones de dólares por año en la dirección general, entre la firma del ministro y el director general, se gestionaban 800 millones de dólares, ninguna complicación, y resulta que muchos años después, cuando sale la información de que fui víctima de espionaje por ser uno de los denunciantes junto a Mario Vergara de la entrega al puerto, sale todo esto y bueno, entonces me parece, agradezco muchísimo. muchísimo. ¿Que sea represalia por esto? Y no, decís no, creo que todos los hechos así lo indican. Es decir, agradezco muchísimo al Frente Amplio que no se prestó al circo, porque si el Frente Amplio se prestara al circo, ahí sí iba a tener que concurrir. Integrantes de la bancada del Senado de la coalición de gobierno se reunieron con el fiscal Juan Gómez para conocer cómo avanza esta investigación vinculada a la denuncia contra el senador Charles Carrera. Del Partido Nacional concurrieron Bianchi, Gandini, que es el presidente de la investigadora, y también el senador Amin Nifuri, del Partido Colorado, el senador Adrián Peña, y de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Nosotros no vamos ni al fondo del tema, ni a que se parezca a una presión, simplemente formalmente le pedimos al fiscal de corte que nos diera un informe de los movimientos y confirmamos lo que nos dijo el Ministerio del Interior, no ha pasado nada. Bueno, nada, tenemos que hacer un informe al Parlamento, el informe lo haremos diciendo esto. El senador Charles Carrera dijo que no se presentó en la comisión porque entiende que esto es parte de un circo y que no se está poniendo el foco en otras cosas que son de importancia. ¿Y qué va a decir, pobre? Yo no entiendo, ¿qué va a decir? Si no tiene un solo frente amplista que lo vaya a defender. No va al Frente Amplio, va a ir él. ¿Qué va a decir? ¿Va a discutir con el tesorero cuando le saca las 36 órdenes firmadas por él que dice páguesele al señor Víctor Hernández 20.000 pesos por mes del fondo que es para la canasta de fin de año de los policías? ¿Cómo le dice al tesorero que vino a decirnos a nosotros, me daba la orden de que yo tenía que pagar esto que yo le decía, no lo pago si no me lo da por escrito? Todos los meses por escrito. ¿Y qué va a venir? No puede venir. Yo esperaba que algún frente amplista viniera y nos diera alguna razón, alguna norma que hubiera por ahí. Él dijo que esto era humanitario. Solidaridad. Lo que no tiene que explicar es por qué lo hacía con su esposa. Porque la solidaridad con un tercero que encontró tirado en la calle, capaz. Pero estamos hablando de su propia esposa, la que le truchó el grado de policía. La hizo policía, trucha, oficial, ayudante, para que se pudiera atender 2 años y medio en el policial. ¿Cómo explica eso? ¿Cómo hace para que el circo no se le muera de risa? Ahora cambiamos de tema porque este martes van a declarar ante la fiscal Sabrina Flores los militares retirados vinculados a la empresa Vertical Skies, que son Marcelo Acuña y Claudio Domínguez. Esto se da en el marco de la denuncia por presunto espionaje a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. Tras la feria judicial, la fiscal Sabrina Flores continuará con las citaciones por el caso Alejandro Astesiano. Este martes declararán los exmilitares que estaban vinculados a la empresa Vertical Skies, que tenía sede en Estados Unidos y había vendido un dron a UTE que luego fue cancelado. En este caso declararán por el presunto espionaje a los senadores Carrera y Vergara. Marcelo Acuña, exgerente de la empresa, ya declaró en 2 ocasiones ante Fiscalía y este martes irá como indagado. En un chat con Astesiano, Acuña es quien pide a Astesiano fichas de los senadores con información personal, ya que había
habían presentado denuncia penal por concesión del puerto a la empresa belga Catunasi. En ese sentido, la fiscal Sabrina Flores busca saber por qué y para quién se estaban solicitando las fichas de los senadores. En su momento, Acuña declaró ante la fiscal Gabriela Fossati que el pedido se lo había hecho el militar retirado Mario Fraud. Él me pide eso de favor y yo, tratando de querer solucionarlo, se lo pido a Astesiano, que era la única persona que conozco que podía tener acceso a esa información, pero no le di demasiada relevancia porque no me pareció que era muy... Después analizándolo, sí me arrepiento hasta el día de hoy. Él me dijo, yo voy a aportar ese dato, él me dijo que quería ese dato porque... al parecer estaban siendo sobornados, le estaban pagando a los dos senadores. Eso fue lo que... ¿Cómo? Perdón, ¿le estaba pagando quién? No sé, Montecom o algo por el estilo. ¿Le estaban pagando a los senadores? Sí, correcto. Eso fue lo que me dijo y más nada. Sin embargo, Mario Fraud negó estar involucrado con el caso en todas sus declaraciones ante delitos económicos y la Fiscalía. Además, este martes también declarará el exdirector de operaciones de Vertical Skies, Claudio Domínguez. Junto con Acuña, ambos trabajaron en la seguridad de Juan Sartori y conocieron a Astesiano en la campaña electoral. En la carpeta investigativa hay un documento de 57 páginas con una extensa conversación por WhatsApp que mantuvieron Astesiano y Domínguez entre enero y septiembre de 2022. El archivo contiene 188 archivos adjuntos, entre imágenes, videos y audios que la policía científica logró recuperar del celular del ex jefe de seguridad presidencial. Sí, tal cual. Aparte es en cierta forma incontrolable, ¿no? Y más a estas alturas, habiendo pasado el tema de la LUC y eso, ya está. Ahora lo que les queda es esa guerra, por decirlo de una manera. Yo estoy afuera, por eso le estoy dando palo ahí al tema de las redes, a los cursos online, y en junio retomo ahí los cursos presenciales. Flores también citó como testigo al empresario Nelson Chorosucha, un inversor de Maldonado que participó en el armado de Vertical Skies y otras empresas que se crearon al comienzo del gobierno para ganar licitaciones públicas. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Recuperan centralidad en la agenda informativa los asuntos vinculados a Fiscalía y tiene que ver con lo que presento a continuación. Móvil con Diego Martini, que no está solo. Adelante, Diego. Así es, compañeros, como anunciábamos más temprano, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se expresó rechazando los dichos y los cuestionamientos y las críticas de los senadores Graciela Bianchi y Guillermo Domenech a propósito del accionar de los fiscales. Y para hablar de esto, estamos con William Rosa, presidente de la Asociación. William, gracias por recibirnos por estos minutos. Bueno, ¿por qué se rechazan los dichos de estos dos senadores? Bien, lo primero que hay que aclarar, creo que es fundamental y cada vez que se tenga oportunidad yo lo voy a hacer, en el sentido de que nosotros jamás rechazamos los cuestionamientos de por sí o las críticas que se pueden hacer. La Fiscalía es una institución muy importante, la tarea que desarrolla es muy importante. Está bien que la sociedad, los parlamentarios, los medios de comunicación, los periodistas tengan una visión crítica respecto al trabajo que hace la Fiscalía. Lo que nosotros hacemos es un pronunciamiento contrario a que se deslicen suspicacias sobre el accionar de determinados fiscales o de los fiscales cuando se hacen sin sustento, sin una evidencia. Y cuando estos cuestionamientos provienen respecto de las demoras que se tienen en las investigaciones. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento del Parlamento una y otra vez. Muchas veces el tiempo en que llevan las investigaciones pueden responder o por la complejidad de las investigaciones, no es lo mismo resolver un hurto donde está todo filmado que resolver cuestiones de corrupción, de crimen organizado, delitos sexuales. Esas investigaciones llevan más tiempo y lo que nosotros hemos advertido es que la Fiscalía no cuenta con los recursos suficientes para afrontar debidamente esas investigaciones. Entonces, los legisladores en ese caso, Solmano, tienen la posibilidad de proveer a la Fiscalía de los recursos para que sean más eficientes en esas investigaciones. Entonces, cuando se dan estos cuestionamientos hay que aclarar estas situaciones y hay que poner en claro que es normal que investigaciones complejas lleven más tiempo y que la solución pasa por un lado de los recursos y por otro lado, que es importante también decirlo, es que veamos los datos estadísticos en cuanto cuál es la demora de las investigaciones.
en el código anterior, por ejemplo, y en el nuevo CPP, en el trabajo que hacen los fiscales. Y los datos arrojan que el tiempo de las causas es prácticamente la mitad que las causas del código anterior. Es más, muchas veces nos enfrentamos a cuestionamientos, sobre todo en ámbitos académicos, de los cortos plazos que llevan las investigaciones y las resoluciones, por ejemplo, cuando hay juicios abreviados. Entonces, hay que poner todo en claridad, ser muy responsables, porque cuando se desliza suspicacia sobre el funcionamiento del sistema de justicia, se orada la confianza de la ciudadanía en la justicia, y eso es peligroso para la democracia. Creo que haciendo un paneo de toda la región nos podemos dar cuenta de las consecuencias o la cosecha que tiene el sembrar estas suspicacias. Eso creo que es fundamental y es lo que nos hace a nosotros pronunciarnos en esta oportunidad. Se han tenido que acostumbrar igual en el último tiempo a que esos cuestionamientos, esas críticas aumenten desde el grupo político, desde el sector político. Lo que vemos es que desde el año 2018 la coyuntura, pasó con el efecto noviembre, la coyuntura le impone a veces a los actores políticos una solución puntual, que es endilgarle culpas o hacer señalamientos respecto de la Fiscalía. Pasó en la administración anterior, pasa en esta. Pero ¿cuál es la consecuencia que tiene eso? Es una consecuencia peligrosa. Creo que eso tenemos que cuidarlo. Otra cosa que es importante y que nos hizo pronunciarnos es que nos puso en alerta el hecho de que se quiera acceder por parte de parlamentarios a investigaciones que están en curso. Hay que decirlo con total claridad, la independencia de la Fiscalía, la independencia del sistema de justicia es fundamental para una democracia. No debe haber intervenciones por parte del sistema político en las causas que se llevan adelante en la Fiscalía. Sí, un control respecto del funcionamiento de la Fiscalía, pero no respecto de las investigaciones. Eso nos pone en alerta y nos hace señalar que hay etapas que son reservadas y hay etapas que no puede haber una intromisión en la tarea que lleva adelante la Fiscalía. Eso es algo fundamental para el buen funcionamiento del sistema de justicia y creo que eso todos tenemos que defenderlo. No sé si... Creo que es evidente que esa no debe haber sido la intención de los legisladores al hacer el pronunciamiento, sus cuestionamientos, pero es un riesgo que se puede correr y hay que advertirlo. Gracias, Julián Rosa. Por favor. Bien, compañeros, volvemos a estudios cuando quieran. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bien, bueno, muchas gracias a Diego y al equipo. Y les contamos que esta tarde hubo otro femicidio, esta vez en Colonia del Sacramento, donde un hombre mató a su pareja y luego se suicidó. El hecho ocurrió en el barrio El General del centro histórico coloniense, según confirmaron autoridades policiales a La Diaria. Una joven de 23 años fue asesinada por su actual pareja, un hombre de 25 años que contaba con antecedentes penales y no era del departamento. La víctima tenía un hijo pequeño con otra expareja. Es el sexto homicidio registrado en Colonia en lo que va de 2023. En 2022 hubo 4 en todo el año. A su vez, este año se llevan registrados 28 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 6 fueron considerados femicidios. En uno de los casos el femicida se mató, en otro fue declarado inimputable porque el crimen estaría vinculado con una enfermedad de deterioro cognitivo debido a su edad, por lo que hubo solo 2 imputados por este delito en lo que va del año, según recoge La Diaria. Bueno, y ahora vamos a recibir a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que ya hizo su adelanto y que tiene un poco que ver con la nota que escuchábamos antes. Claro, homicidios como tema, estrategias ante los homicidios, desarrolla Julieta. Adelante, Juli. Gracias, compañeros. Así es. Bueno, como decía anteriormente, últimamente se ha hablado muchísimo en los últimos meses de homicidios. Incluso hubo una interpelación sobre este tema. Es un tema que tiene muy preocupada a la agenda política porque, bueno, estamos experimentando situaciones complejas en términos de homicidios y es necesario que se adapten las estrategias de seguridad pública para intentar prevenirlos. Recordarán ustedes que en marzo de este año el Ministerio del Interior presentó una serie de 15 propuestas, no sé si recuerdan, que tenían que ver con una estrategia de seguridad integral y preventiva que estaba basada en 4 ejes. Uno de esos ejes es la prevención social y comunitaria y dentro de ese eje hay una propuesta en particular que es la que vamos a desarrollar hoy, sobre la que vamos
estar hablando hoy, que tiene que ver con el programa focalizado de prevención de homicidios. Este programa tiene como objetivo implementar un programa piloto en barrios de Montevideo para intentar prevenir los homicidios intencionales y también los tiroteos en las zonas de alta concentración delictiva. La idea que hay detrás de esta propuesta en particular, que ha sido impulsada por Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, es dejar atrás un enfoque generalista de la política de seguridad pública que únicamente controla el delito o intenta prevenir el delito con patrullajes o con investigación criminal posterior a que suceda el delito, y lo que plantea Sanjurjo es que nunca hemos tenido una política de prevención específica en términos de homicidios. Anticiparse al fenómeno, digamos. Exacto. Eso es una de las cosas que intenta hacer este programa piloto. Y lo que dice es que en Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que nunca ha aprobado estrategias de este estilo. Bien, Julieta, quizás lo que generó más polémica cuando se conoció este plan fue esta propuesta que comentó Heber en una conferencia de prensa y en varios actos públicos de trabajar con ex reclusos en esta prevención de homicidios. Sí, esa es una de estas vías de trabajo en este programa piloto, que es un sistema de mediación que se conoce en otras partes del mundo como lo es Cure Violence. Es un programa que se ha impulsado en otros países y que ha tenido buenos resultados y que lo que intenta hacer es conformar un equipo de mediadores que sean líderes comunitarios criados en ese barrio y que estén integrados culturalmente a estas comunidades y que intenten, mediante conversaciones y mediante el trabajo en territorios, prevenir los homicidios, en realidad prevenir la violencia y los conflictos para que no desencadenen en tiroteos o en homicidios. Para trabajar sobre esta base, en realidad no únicamente con ese propósito, pero se hicieron una serie de investigaciones que fueron impulsadas por la ANI, por el Fondo Interseccional bien dicho. de Seguridad Pública, en el que participaron distintos actores universitarios académicos. Un estudio en particular que ganó este fondo y que se presentó muy recientemente también en un acto del Ministerio del Interior es un estudio de diagnóstico de los homicidios en Uruguay 2012-2022 que fue escrito por Emiliano Rogido, Ignacio Cano y Dorian Borges. Este documento, que es muy extenso y es muy interesante también, tiene 6 propuestas focalizadas en Uruguay, o sea, para intentar prevenir los homicidios en Uruguay, y hay una de ellas que habla de considerar la mediación, la mejora de las investigaciones y la disuasión focalizada como intervenciones para reducir los homicidios vinculados a bandas criminales. Y pensando en el ajuste de las políticas, ¿qué se sabe del tipo de homicidio que hay en Uruguay? Bueno, es importante eso, Martín, porque esa es la forma de entender precisamente dónde necesitamos concentrarnos en la política pública. Por eso es que este estudio habla sobre los tipos de homicidio y vamos a pasar a mostrarles y a comentarles puntualmente algunos datos que muestran en este estudio que nos indican por dónde deberían ir manejándose las políticas públicas en ese sentido. Uno de los datos que muestra este estudio tiene que ver con los principales motivos o motivaciones que hay detrás de los homicidios. Y como pueden ver, muy importantemente en estas fechas que compartía el estudio 2012-2022, está el delito que no tiene un motivo aclarado o sobre el que no tenemos información suficiente para determinar cuál fue el motivo. Luego está otras disputas y discusiones, también importante, con un 15%, venganza y represalias, también significativo con un 13%, rapiña, hurto, compamiento, también delitos violentos que terminan en homicidios, celos y apropiación sexual, tráfico de estupefacientes y otros motivos. Hay más, pero tenían un peso menor. Y otro dato que también es importante para entender para dónde hay que orientar la política en seguridad pública pensando en homicidios tiene que ver con cómo estos homicidios motivados han ido evolucionando en el tiempo. Por eso es que vamos a ver la siguiente gráfica, que también es parte de este estudio que decíamos, el diagnóstico de homicidios en Uruguay, que lo que muestra es la comparación de víctimas en 2
periodos de tiempo. El azul, que es 2016-2017, y el verde, que es 2018-2019. Y lo que estamos viendo acá, y está organizado de esa manera, es qué delitos qué homicidios proporcionalmente crecieron más en esas fechas. Y fíjense que los delitos, los homicidios por venganza y represalias tuvieron un crecimiento impresionante en esas fechas. Corresponde a un 169% de aumento. También subieron muchos los delitos que no tienen un motivo aclarado, sobre los que no tenemos información. Disputas y discusiones, rapiña, hurto, los que veníamos anteriormente, todos han crecido, pero preocupan especialmente ese delito de venganza y represalias, y es allí donde se pretende enfocar justamente la política pública para intentar que las estrategias de seguridad estén focalizadas realmente en los delitos que nos importan o que debemos observar, intentar intervenir allí justamente. Supongo que también se hace foco en las características de los grupos delictivos en Uruguay. Primero, ¿las hay? ¿Hay características propias en nuestro país? Bueno, Nati, es importante esa pregunta porque en realidad lo que falta es más estudios con respecto a las características de los grupos criminales. Pero sí es importantísimo mirar esto y es una de las puntualizaciones que hace este estudio cuando habla de las medidas propuestas para seguridad pública. Y lo que dice es que una política como la propuesta por el Ministerio del Interior, la que estábamos comentando anteriormente, que viene de Cure Violence, se tiene que entender en territorio justamente. Es decir, una política de mediación de este estilo que trabaje con ex reclusos, que bueno, fue lo más notorio, pero también con líderes comunitarios, maestras, vecinos de la zona, solamente funciona en esas características si son grupos territoriales, grupos identitarios, grupos de familias, por ejemplo, o grupos de migrantes, grupos que tienen una cuestión emotiva o vincular asociada. Y no serviría para grupos que tienen como propósito, como fin, únicamente tener un rédito económico. Y con esos otros grupos, ¿qué estrategia sí podría servir? Bueno, ahí funcionan las investigaciones en territorios, pero investigaciones criminales previas al delito. Generar inteligencia en territorio, trabajar para generar vínculos de confianza y bajar la impunidad en los homicidios cometidos. Si se baja la impunidad, es decir, si se resuelve, si se juzga en ese sentido, bueno, ahí van a bajar los homicidios. Así que bueno, estas son algunas de las cuestiones que comentaba este estudio, que señala que si se intenta desarrollar una política de este estilo, hay que saber un poco más qué es lo que sucede en territorios y hay que evaluar cuáles pueden ser también los riesgos asociados a estas políticas. Gracias, Julieta. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buen informe. Gracias. Seguimos con la información ahora, cambiando de tema, y volvemos en realidad, o pasamos a la agenda de la justicia, pero para hablar de otro tipo de delito. Sí, porque el Tribunal de Apelaciones en lo penal de tercer turno le dio la razón a la defensa de la víctima de la violación en Cordón de enero de 2022. Sí, ahora una nueva fiscalía va a estar tomando justamente esta situación, este caso, y deberá volver a analizar lo que ocurrió, que había sido archivado en tanto caso en el mes de abril. Esto fue informado por El Observador y confirmado por MBD Noticias, según fuentes de Fiscalía. El fiscal Maximiliano Sosa tiene 20 días para decidir si reabre o no la investigación. Recordemos que a fines de abril la jueza Blanca Rierio había sobreseído a los 3 imputados y archivó la causa a pedido de la fiscal Judith Rodríguez. En su momento se formalizó la investigación por el delito de abuso sexual y además del archivo, la jueza le había negado a la defensa el reexamen del caso por otro fiscal. Esto fue apelado por el abogado Juan Raúl Williman del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, a quien el fiscal de apelaciones le dio la razón. Los argumentos de Williman fueron falta de garantías, falta de citación de una persona testigo y pericia de un celular que no se había realizado porque no se accedió al teléfono. El tribunal aseguró que la testigo no fue citada, podría aportar a la causa porque se trata de una persona que estuvo en el apartamento donde ocurrió el evento y que luego estaba cuando la víctima salió del lugar, la acompañó al hospital y a denunciar el hecho. Ahora cambiamos de tema, pasamos a la agenda del departamento de Montevideo porque la Intendencia justamente presentó ante la Junta Departamental el proyecto de rendición de cuentas correspondiente al año 2022 y de apertura presupuestal para el bienio 2024-2025. El director de Recursos Financieros de la comuna, Mauricio Zunino, entre otras cosas, destacó el porcentaje del presupuesto que se destinará a los municipios.
Vamos a presentar un resultado equilibrado, con un pequeño superávit, que eso es un poco el resultado del año 2022, y estamos presentando una proyección para los años siguientes que implica un leve incremento de gasto en algunas áreas sensibles, donde nosotros pretendemos seguir poniendo los énfasis de la Intendencia de Montevideo. Vale decir también que a partir del año, parte de que si bien estaba votado ya en el proyecto de rendición de cuentas anterior, a partir del año 24, y está contemplado en los números que presentamos ahora, a partir del año 2024 comienza la rebaja de la contribución para 350.000 padrones, que es más de un 70% de los padrones de Montevideo, que cuando asumimos habíamos hecho un compromiso de que el 12% de los gastos de funcionamiento y de inversión fueran efectivamente para los municipios de fondos departamentales, y estamos cumpliendo con eso de llegarlo al 11,5% en el 2024 y al 12% en el 2025. De esa manera nosotros vamos a estar incrementando de manera importante los fondos que tienen los municipios para poder ejecutar políticas descentralizadas. El proyecto contiene una serie de acciones e inversiones que incluyen la limpieza de cursos de agua, reactivar el plan veredas y obras de iluminación. Además, se solicitó a todos los departamentos de la Intendencia que prioricen las acciones de cara a los 300 años de Montevideo. Habló Zunino, ¿no?, que es justamente el encargado de los recursos financieros, el director de ese departamento, nada menos, de la Intendencia de Montevideo, y nos preguntamos qué se piensa a nivel de la Junta Departamental, tanto en la bancada Frente Amplista, o sea, del oficialismo montevideano, como de la oposición, entre los partidos de lo que a nivel nacional definimos como coalición de gobierno. Contesta o empieza a explicarnos Macarena Vico, que estuvo hablando con ediles de un bando y del otro. Adelante, Maca. Sí, así es, Martín. Bueno, como mencionábamos más temprano, esta rendición de cuentas y presupuesto ingresó hoy a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Junta Departamental. Esto después, a partir de esta semana, lunes, miércoles y viernes, va a estar siendo evaluada. Todas las direcciones de la Intendencia, todas sus autoridades van a estar pasando por esta comisión, comentando su rendición de cuentas y su presupuesto, que va a ser evaluado por la comisión y que luego se votará en esta instancia para pasar al Pleno luego de que terminen de pasar todas las divisiones, como mencionaba. Hablamos de unos 32 millones de pesos para el presupuesto de 2024-2025, con un fuerte foco, como mencionaba Zunino, en lo que es la descentralización. 12% de presupuesto aspira a que sea para los municipios. Hablamos, sí, con ediles de la oposición y del oficialismo, que vieron con buenos ojos el superávit, que pequeño, según mencionaba Zunino, de la Intendencia. El edil Barrios Bove fue crítico igualmente en lo que tiene que ver con el porcentaje que está destinado a obras. Especialmente criticó que el 50% del presupuesto de la Intendencia esté destinado a sueldos. Por otra parte, enfatizó que lo que tiene que ver con infraestructura, movilidad y limpieza siguen siendo aspectos rezagados hace varios años. Lo escuchamos. En este caso, la Intendencia ha dado un pequeño superávit, pero no da para cubrir el abultado déficit acumulado que tiene la Intendencia de más de 3.000 millones de pesos. Los números a la Intendencia le cierran, pero seguimos con un gran problema de servicios y graves problemas en materia de inversión. El porcentaje de cómo se redistribuye la torta del presupuesto de Montevideo sigue con los mismos problemas. La mayoría se van sueldos y apenas menos de un 10% en inversiones. Es por eso que Montevideo es uno de los departamentos con menos porcentaje de inversión de todo el país. Lo vemos los que circulamos por Montevideo, el tema de las veredas, el tema de la limpieza, el tema de las vías de comunicación, es un gran debe que tiene y que se viene acumulando año a año, y que tampoco en las modificaciones presupuestales que plantea la Intendencia se ve un cambio en una mayor inversión para las obras que Montevideo necesita. De unos 5.900 millones de pesos que tenía para ejecutar, relativo a inversiones, hay 1.300 millones de pesos que no se ejecutaron. Es un porcentaje, casi un 33%, es muy grande, es muy importante, sobre todo, reitero, teniendo presente los rezagos en materia de inversión que tiene Montevideo. Bien, allí escuchábamos al edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove. También hablamos con Sofía Espillar, quien es edila del Frente Amplio y además preside la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que va a estar recibiendo las delegaciones las próximas semanas. Ella defendió lo que es la gestión y el presupuesto que ha destinado a la Intendencia, puntualmente con la presencia en territorio y apoyando a lo que es la población más vulnerable,
post pandemia. Además, fue crítica con lo que tiene que ver con el apoyo del Gobierno Nacional hacia la Intendencia de Montevideo. Una intendencia con una fuerte estructura y una fuerte inversión en políticas sociales, en virtud de atender varias emergentes que han suscitado en el marco de una crisis económica y social con incertidumbres que ha atravesado la vida cotidiana de muchos montevideanos y de muchas montevideanas. También muestra una sólida intendencia en función de sus servicios, en la inversión de servicios y estructura, por lo tanto nos deja a simple vista con la presentación que hizo el Departamento de Recursos Financieros una intendencia presente en el territorio que atiende fuertemente también a la descentralización en cada uno de sus municipios. Podemos hablar también por los distintos factores de salud. La intendencia ha invertido muchísimo en lo que tiene que ver con las policlínicas municipales, abasteciendo las policlínicas con medicamentos que escasean en salud pública. Por lo tanto, insisto en esto, que no podemos pensar las críticas como un hecho aislado de la realidad, sino que tenemos que enmarcarla en un contexto económico y social que está atravesando el país. De un móvil a otro y cambiando de tema, hubo anuncio en esta jornada vinculado a pasividades y ya hay repercusiones. Ahora aparece Martín Duarte para profundizar en ese asunto. Adelante, Martín. Bueno, gracias Martín. Sí, como adelantábamos hoy en el inicio de MB Noticias, hubo un anuncio por parte del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, justamente luego de comparecer frente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, haciendo este anuncio de un aumento para las jubilaciones más bajas como adelanto de lo que es el ajuste anual. Para conocer un poco las repercusiones de este anuncio, le agradecemos estos minutos a Ariel Ferrari, director del BPS por parte justamente de jubilados y pensionistas. Ariel, preguntarte en primer lugar cómo tomaste esta decisión y si hubo una comunicación al BPS oficialmente anunciando este ajuste, ¿no?, del 3% que implicaría que a partir de agosto ya los jubilados, se anuncia alrededor de 150.000, cobrarían un aumento. Bueno, siempre que se mejora los ingresos de los jubilados y pensionistas, nos sentimos sentir bien. Nos preocupa que este no sea un aumento y que a fin de año, de alguna forma, desaparece un proceso que por tercer año sigue detenido en torno a que allá por el 2004 había empezado a crecer más que las jubilaciones en general, las jubilaciones mínimas, porque en esa política de tratar de darle más a quien menos tiene, pero que ahora es 243 pesos en el 2021, el 3% que se sacó a fin de año del año pasado, y se repite ahora para las jubilaciones mínimas, y esperemos a ver qué dice el decreto, porque hay que ver ese universo a quienes contempla realmente. Yo te consultaba justamente de eso, a raíz de que el BPS tiene conocimiento de este decreto, a qué jubilaciones impactarían y cómo es ponerlo en marcha, porque estamos hablando de que, según lo que anunció Mieres en la jornada de hoy, este aumento ya rige a partir de julio y en los bolsillos o en la liquidación de agosto estamos a pocas semanas. ¿Es posible que esa maquinaria se ponga en marcha? Bueno, primero el decreto no se conoce, esperemos que en horas pueda conocerse. El BPS ya está en la impresión de los recibos porque los pagos empiezan el segundo día hábil del mes, por lo tanto faltan muy pocos días y bueno, es un proceso de hacer casi 800.000 recibos. ¿Eso implicaría rehacer los recibos porque el anuncio fue en estas horas? No sé, o si haríamos lo que hicimos el mes pasado, que tuvimos que hacer aparte el pago de los 850 pesos por las mismas vías que cobró la pasividad, por ese apoyo que resolvió el Ejecutivo a los jubilados con la mínima, para que pudieran consumir agua potable envasada. O sea que hay que esperar el decreto para ver qué posición o si se puede, o de alguna forma si esto genera un incremento de gasto para el BPS. Sí, porque si tenemos que emitir otro recibo y trasladar y será otro pago, nosotros pagamos por recibo. Pero bueno, lo más importante es que hay que seguir empujando, creo, desde las organizaciones sociales, desde la ONASPU,
que venimos insistiendo en la necesidad de que haya un aumento, como fue en los años anteriores, en administraciones anteriores, que al llegar el ajuste general no se pierde, y eso, bueno, es lo que de alguna forma seguimos reivindicando, y esperemos que haya también una reflexión del Poder Ejecutivo en este sentido, porque 500 pesos es importante en 17.000, pero es insuficiente, y además es como tirar la pelota para adelante, porque habría que profundizar mucho más los ajustes. Se habla justamente, haciendo esa salvedad que todavía no se conoce el decreto, que esto impactaría en alrededor de 150.000 personas que son de los que tienen, en este caso, las jubilaciones y las pensiones más bajas. Tampoco está claro hasta qué tope llegarían. No, porque, a ver, la jubilación mínima está fijada en BPC, un índice, la base de prestaciones y contribuciones, 3,05. Por lo tanto, el que se jubila este año va a cobrar 54 pesos menos que el que viene jubilado del año anterior, que cobra 17.317 contra el que se jubila ahora, que cobra 17.263. Es una ensalada de números, pero son 54 pesos que hacen la diferencia si yo pongo en el índice más bajo o en el superior. Apostemos que sea lo más alto posible, y bueno, y deberían mejorarse otros también que nos cobra la mínima, porque el que cobra 18, 19 o 20 también tiene un problema de no llegar a fin de mes, y la situación es compleja. ¿Está mal hablar de aumento teniendo en cuenta esa lectura que es un adelanto de bueno, un ajuste que anualmente se realiza sobre fin de año? Para mí, si es aumento, el próximo ajuste tiene que ser sobre lo que yo estoy ganando. Por lo tanto, acá lo que se hace es adelantar una partida del 3% hasta diciembre, y en enero ahí doy el aumento general. Para hacer aumento como se hacía 2005, 2006, hasta el 2020, era que el 1 de enero se tome lo que yo estoy ganando en diciembre y no retroceda a junio antes que me dieran el 3%. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, la mirada acerca de los anuncios justamente del ministro Pablo Mieres en la jornada de hoy, del director del BPS por parte de Jubilados y Pensionistas, Ariel Ferrari. Bien, muchas gracias, Martín. Cambiamos de tema. Les contamos que el sindicato del Instituto Nacional de Estadística realizó un paro y emitió un comunicado denunciando que parte del personal que trabajó en el censo aún no cobró sus haberes. Esta liquidación, o mejor dicho, esta situación afecta la liquidación de haberes del mes de junio, según lo denunciaron unas 30 personas. Realizamos una medida de paro el día 17 a raíz de varias consultas que tuvimos de afiliados de que no estaban cobrando su salario, venían con un atraso importante, y la respuesta que tuvieron cuando consultaron de forma individual fue que estaban en proceso de liquidación y que no había una fecha establecida para que recibieran su salario, lo cual nos preocupa de sobremanera. Ya ha pasado la mitad del mes que haya trabajadores que no cobran su salario, bueno, eso nos llevó a tomar una medida de paro. Se da la particularidad de que son trabajadores que cambiaron sus tareas, cambiaron su contrato y bueno, y no tenían respuesta. Nosotros también como sindicato le consultamos al director sobre esta situación y no tuvimos respuesta. Son todos trabajadores del censistas, prácticamente todos los que le golpean la puerta a todos los vecinos para relevar los datos. Que bueno, esa gente justo que está trabajando en la calle, que está ganando un salario bastante pobre, a nuestro entender, se ve afectada en definitiva en su salario, porque bueno, las cuentas no esperan. Se comenzó a regularizar, al día de hoy tenemos noticia de que bueno, varios han empezado a cobrar, no sabemos todavía si se regularizó por completo, visto también el tamaño del operativo del censo. Ahora cambiamos de tema porque la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria le solicitó a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria que deje sin efecto las sanciones aplicadas a una directora y una docente de la Escuela 35 de Montevideo. Ambas fueron sumariadas y separadas de sus cargos con retención de la mitad de sus haberes porque en marzo leyeron en público dentro del Centro de Estudios un documento de ADEMU Montevideo con cuestionamientos a la reforma educativa. El primer día de clase, en marzo, ADEMU Montevideo orientó a todos sus afiliados a leer una carta
con respecto a la situación en la que estaban trabajando, el inicio de clases, sobre la transformación educativa. Esa carta fue leída por una maestra en el patio de la escuela. Ante esa situación, nosotros entendemos que no corresponde la separación del cargo por ser extemporánea, porque algo que sucedió en marzo y las maestras continuaron trabajando sin ningún perjuicio, además de haber reconocido el error de leerla dentro del predio escolar, separarlas de cargo en este momento no tiene ningún sentido, porque en realidad lo que se está afectando es, en principio, a las docentes, pero principalmente a los alumnos. Nuestro primer pedido fue el reintegro inmediato de las docentes. En ese sentido, la Dirección General se comprometió a analizar junto a Jurídica nuevamente esta situación y comunicarnos a la brevedad lo que resuelvan. Y por otro lado, solicitamos celeridad en el trámite, a lo cual nos respondieron que efectivamente eso ya lo habían pedido, porque sabemos que muchas veces las investigaciones administrativas se extienden en el tiempo y bueno, y no entendemos que no debería suceder eso. Otro asunto gremial: transcurre un paro en UTE que incluyó la ocupación hasta las 16 horas en Telegestiones, medida que se levantó sin que fuera necesario el desalojo. En las últimas horas, desde el sindicato le informaron a MBD Noticias que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la brevedad va a convocar a un ámbito de negociación con presencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que allí el sindicato plantee lo que se reclama, que entre otras cosas abarca que se llenen las vacantes por cada persona que se vaya, ingrese una nueva e incluso que se creen algunos cargos nuevos para aumentar el total de funcionarios y funcionarias. El dirigente sindical Gonzalo Castelgrande dijo que UTE paga $200 millones al año en la tercerización de 4.500 trabajadores y trabajadoras. Asimismo, el sindicato reclama que quede sin efecto el decreto 401 que reglamenta la actividad sindical, porque sostienen que se están aplicando descuentos arbitrarios. Estamos realizando hoy esta ocupación en base a lo resuelto por el Congreso Delegado de la semana pasada, que retomar el plan de acción que teníamos, a sabienda de dos cosas. Primero, que no hemos tenido grandes avances, habíamos tenido algunos avances en las negociaciones que teníamos, pero bueno, la UTE en ese marco también resolvió aplicar un decreto totalmente antisindical y discrecional, como es el decreto 401, que atenta sobre la libertad sindical. Y bueno, en ese sentido nosotros hoy estamos retomando el plan de acción. En particular, este lugar es un lugar muy emblemático para nosotros en el marco del conflicto que venimos desarrollando. Estamos luchando por ingreso de personal, en contra de los recortes. Acá tenemos más del 80% de este sector está tercerizado, que es el call center, en donde la tercerización no solo que precariza el trabajo de las compañeras y los compañeros, sino que encarece el servicio y la plata que pagan todos los uruguayos y uruguayas se la terminan llevando un puñado de empresarios y lo que terminamos haciendo es justamente rebajando la calidad del servicio. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, naturalmente, con las repercusiones que ha dejado la elección del día de ayer en España, donde hubo varias sorpresas. La primera de ellas es el gran retroceso que ha tenido la ultraderecha luego de una votación donde el grupo Vox quedó bastante relegado y ni siquiera va a poder alcanzarle al Partido Popular contar con Vox para formar un gobierno. A estas horas, lo que prima es la serie de contactos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista llevan adelante para lograr una conjunción de votos que les permita acceder al gobierno. El Partido Popular ya ha dicho que va a conversar naturalmente con Vox, que lo va a apoyar, también con el Partido de Navarra, también con la Comunidad Canaria, pero el Partido Nacionalista Vasco ya se retiró de cualquier posibilidad de formar una coalición con el Partido Popular para acceder al gobierno, mientras el Partido Socialista se frota las manos esperando que una serie de votos, entre ellos el de la izquierda Albert Sale, también el de
los separatistas catalanes le pueda dar el empujón final para poder acceder al gobierno. De lo contrario, habrá un bloqueo y habrá elecciones nuevamente. El gran tema allí, o la gran llave, la tienen los independentistas catalanes de Puigdemont, porque claro, ahora todos estos sectores van a reclamar su parte en esta torta para que pueda formar un nuevo gobierno Pedro Sánchez. De todas maneras, para los sectores de izquierda española, esto ha sido un verdadero triunfo cuando el panorama, por lo menos en las encuestas, parecía mucho más complejo de lo que finalmente resultó. En un discurso ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo anunció que ya ha contactado con el partido de ultraderecha Vox, con el Partido Nacionalista Vasco y con los navarros de UPN, así como lo hará con los regionalistas de Canarias. El líder conservador dibujó ante los suyos 3 escenarios: que gobierne el más votado, el bloqueo o que todos los que han perdido exploren una mayoría alternativa con el apoyo explícito o tácito de los partidos populistas e independentistas. Y aunque los dirigentes del PP, si bien cerraron filas en público con su líder, en privado ponen en duda la posibilidad de construir una mayoría que los lleve al gobierno de España, lo que conduciría a una repetición electoral o a un nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez, apoyado en las fuerzas independentistas. Por su parte, el líder del PSOE y aún presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cree posible su investidura y se muestra confiado en que no habrá bloqueo y por tanto repetición electoral, ya que dijo que esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad en un mensaje lanzado a los suyos durante la reunión ejecutiva, tal y como relatan fuentes socialistas presentes en la misma, destacando que 11 millones de personas han votado el avance. Mientras tanto, la formación independentista Junts, que dirige Carles Puigdemont, que logró 7 diputados, ha dicho en esta campaña que votaría en contra de cualquier candidato, por lo que la opción de Sánchez pasa porque el partido de Puigdemont al menos se abstuviera y se consumara el bloqueo que trasluce el resultado, y habría que ir a nuevas elecciones. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, dijo ante los sectores agropecuarios que era necesario realizar una serie de medidas fiscales y cambiarias que se llevaron a cabo en la República Argentina, entre ellos el aumento del dólar agro, que le va a permitir al gobierno recuperar 2.000 millones de dólares, y también el dólar solidario, que consiste en gravar la compra de moneda extranjera. Todo esto en un marco de inestabilidad que llevó hoy el dólar blue a los 552 pesos argentinos, un tope que hasta ahora no había tocado precisamente el dólar blue, pero por otra parte esto fue bien visto por el Fondo Monetario Internacional, con quien Argentina acordó hacer un revisionismo de la deuda para poder hacer frente precisamente al pago que tenía pendiente para fin de mes y que estaba bastante complicado. El Ministerio de Economía argentino informó a través de Twitter que los equipos de dicha cartera del Banco Central y el Fondo Monetario Internacional han finalizado los aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión y que se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un principio de acuerdo que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina. De acuerdo al mensaje, este acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas, reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país. Desde hace varias semanas, Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional introducir cambios en las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas acordadas en 2022 y adelantar los desembolsos trimestrales estipulados en el Acuerdo de Facilidades Extendidas, que permitió refinanciar deudas por 44.000 millones de dólares contraídas con el fondo en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Argentina sufre serios desequilibrios macroeconómicos y además ha padecido los efectos de una severa sequía que impactó de lleno en sus exportaciones agrícolas, por lo que ha experimentado dificultades para cumplir con las metas pactadas con el FMI. Precisamente de ese cumplimiento depende la aprobación de las revisiones trimestrales que realiza el fondo, necesarias para que el organismo gire los desembolsos que le permitan pagar los compromisos de deuda con el propio organismo. Y les contamos que Elon Musk, el dueño de Twitter, anunció un cambio, en realidad comenzó ya un cambio en la estética de la plataforma. Sí, quedó de lado el pajarito que identificó a Twitter hasta este momento y fue sustituido por una X, letra que identifica a varias de las empresas de alguien que tiene un largo recorrido previo a este momento.
Si tenés una cuenta de Twitter y te logueaste hoy, seguramente te debe haber llamado la atención que ya no aparece el característico pajarito azul como logo de la red social. Ayer el polémico dueño de Twitter, Elon Musk, anunció sus intenciones de desaparecer todo rastro de la red creada por sus antiguos dueños. Y pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros, tuiteó. Linda Yaccarino, la directora ejecutiva de Twitter, dijo a propósito del cambio que X es el estado futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería, pagos y banca, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y oportunidades. Impulsado por la inteligencia artificial, X conectará a todos de maneras que apenas comenzamos a imaginar. Si bien el anuncio sacudió la plataforma y generó críticas y comentarios de todo tipo, esta no era una idea nueva. Elon Musk viene utilizando la letra X desde que creó el banco en línea X.com en 1999. Años después, Musk vendió la página y en 2001 se convirtió en PayPal. Tiempo después, el empresario creó Tesla y SpaceX. Y en julio de 2017, Musk readquirió el dominio X.com. Más cerca del cambio de identidad, en octubre de 2022, 6 meses después de adquirir Twitter, adelantó que la compra de la red social era un acelerador para crear X, la aplicación de todo. En el lanzamiento de la nueva imagen, desde la empresa señalaron que los días de Twitter tradicional quedaron atrás y que la nueva plataforma representa el futuro de la comunicación digital, algo muy similar a lo que había anunciado Mark Zuckerberg en octubre de 2021 cuando lanzó Meta. El enfrentamiento entre ambos magnates digitales se recrudeció cuando Zuckerberg anunció Threads, una red idéntica a Twitter que se conecta con Instagram. Bueno, esos temas entre empresas tan lejanos a nosotros, ¿no? Sí, pero tan cercanos también, y pienso en los dispositivos y en cómo cada vez pesan más hasta en la interacción social, en el clima político, y podríamos seguir. Muchísimo, en las noticias, También. en la información, bueno, muchísimo más. Pero bueno, hablando de información, vamos a conocer los datos del tiempo para los próximos 3 días. Claro, no lo dice X, ni Twitter, No. ni Threads, lo dice INUMET, el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, mañana martes 25 de julio va a estar nuboso, sigue más o menos la misma temperatura, 9 la mínima, 15 la máxima, y hay escasas probabilidades de lluvia. Sí, eso se profundiza para pasado mañana, día miércoles, porque el pronóstico dice que por la mañana el cielo en capital y cercanías va a estar cubierto y se pronostican precipitaciones, mínima 10 grados, máxima 13. El jueves nula pronóstico de lluvia, pero bajan las temperaturas, 7 grados la mínima, 11 la máxima, aunque ya subirán. Sí. Venimos de una especie de veranillo. Vamos a ver si nos espera alguno cerca en este invierno que tiene bastante por delante todavía. Bueno, nosotros nos vamos, ya viene lado B y luego la letra chica. A quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Hasta mañana a las 7. Hasta mañana.